¿Qué tal? Soy Alexandra, de la Institución Educativa Nacionalizada Técnica Agropecuaria de Campo Hermoso, y junto con mis compañeros de grado 11 hemos venido realizando el proyecto Campolea, Campo Hermoso, lee y aprende, en donde hemos trabajado diferentes métodos de aprendizaje. En este caso, leímos una obra de Gabriel García Márquez, titulada La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Leímos de forma grupal, liderado por nuestra docente de Humanidades, mejorando así la comprensión lectora, nuestras habilidades comunicativas y las TIC. A continuación, se van a socializar cada uno de los cuentos que tiene este libro. Un señor muy viejo con unas alas enormes, el mar del tiempo perdido, el abogado más hermoso del mundo, muerte constante más allá del amor, el último viaje del buque fantasma, Blackaman el bueno, vendedor de milagros, la increíble, triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Un señor muy viejo con unas alas enormes. En este cuento se encuentran tres protagonistas: Pelayo, Elisenda su mujer y el padre Gonzaga. Era un día de esos tristes cuando Pelayo decidió sacar los cangrejos que tenía en su casa, ya que estaban muertos, y tirarlos al mar. Cuando regresó, se encontró con un ángel que se había caído en lo alto del cielo. Este ángel era, en pocas palabras, un bisabuelo. Era muy viejo, ya que se podía mirar que sus alas tenían pocas plumas. El ángel estaba de boca abajo. Sus alas se encontraban enterradas en el lodazal. Después de esto, Pelayo llamó a su mujer por tan semejante descubrimiento que no se lo podía creer. No sabían que era un ángel, pero decían que era un navegante. A la mañana siguiente, una vecina vino a visitarlos y ella sabía cosas de vida y de la muerte, pues ella afirmaba que era un ángel y que pues se venía a llevar el niño, ya que el hijo de Pelayo y Elisenda se encontraba enfermo, pero pues dijo que no, que tal vez no, porque pues no pudo, porque se había caído de semejante lluvia que estaba pasando en esos tiempos, en esa época. Toda la comunidad del pueblo se enteró que allí tenían un ángel cautivo, ya que cuando Pelayo se iba a dormir, encerró al ángel en un gallinero que ellos tenían en la casa. Y a la mañana siguiente, muchas personas madrugaron. Cuando se dio cuenta Pelayo, pues aquellos le tiraban comida por los orificios del gallinero al ángel, pero este no comía, no recibía ningún bocado, pues habían dicho que los ángeles comían pues este ángel comía papillas de berenjena. Solo recibía eso porque no podía comer otra cosa a no ser de papillas de berenjena. El padre Gonzaga les hizo una visita a Pelayo y su mujer en su casa, ya que pues la comunidad hacía muchos comentarios sobre aquel descubrimiento. Cuando fue, entró al gallinero, le dijo buenos días en latín y pues el ángel simplemente hablaba, pero hablaba en otro idioma, no se sabe si era arameo. El padre no sabía, pero debía informarle al papa y pues al obispo como tal de aquel pueblo. Muy rápidamente se dio la noticia a conocer que en una casa estaba un ángel, y pues la gente comenzó a llevar a sus familiares enfermos, pues
ya que eran muy religiosos y pensaban que el ángel hacía milagros para curar de sus distintas enfermedades. El ángel hacía curaciones, pero unas curaciones un poco chistosas, podría decir. No curaba en sí todo, pero sí hacía lo posible para curar. Pero este ángel casi nunca hablaba, ya que era un ángel callado. Incluso lo quemaron con un hierro de esos de marcar novillos porque pensaron que estaba muerto, pero no. Este ángel vivía deprimido, adolorido, pues de su gran caída que había tenido. Y pues Pelayo y Elisenda aprovecharon los recursos que podían recoger debido a las visitas que le hacía la comunidad, y tanto de la comunidad como del mundo, porque recibían muchos turistas. Y pues así y así siguieron hasta que se hicieron prácticamente muy ricos, y pues sus habitaciones se llenaron de dinero, tanto así que remodelaron la casa. Elisenda se compró vestidos, tacones, zapatos así como las señoras más codiciadas, como vestían los domingos de esa época. Y Pelayo pues renunció al trabajo que tenía de alguacil. En esas pues el niño ya se encontraba, ya caminaba, ya le estaban saliendo sus primeros dientes, pero estaba bien, porque como en ese tiempo cuando descubrieron el ángel, el niño se encontraba muy enfermo, pero no era porque el ángel lo curó, sino cuando recibió esa llegada del ángel. Después de esto, pues esta familia se volvió muy rica, y lo único que no remodelaron únicamente de la casa era el gallinero, pero Pelayo se compadeció del ángel, que decidió ir a dejarlo dormir en un dormitorio ya cómodamente. Este ángel pues recuperó las plumajes de sus alas y pues se recuperó prácticamente. Un día que Elisenda se encontraba picando cebolla en la cocina, el ángel se encontraba en el patio listo para volar, y pues hizo gran esfuerzo, se caía pero se volvía a levantar. Cuando él voló, Elisenda no le dijo absolutamente nada, y pues dejó que se fuera a través del mar. El viejo con unas alas enormes. Qué buena reflexión nos deja esto. Si nos ponemos a ver en el claro ejemplo que nos presenta acá, donde cómo el ángel fue apreciado mientras era impacto social, mientras llegaban turistas de toda parte a verlo y le generaba ingresos a estos dos personajes. Después de que ya perdió todo su centro de atención, ya no fue utilizado para nada y fue desechado en un rincón. Lo mismo pasa con la sociedad de hoy en día. Nos quieren por un momento, mientras prestamos un beneficio, mientras somos útiles. Después de que ya no hacemos ninguna de estas cosas, somos desechados, somos dejados a un lado y pasamos desapercibidos en esas vidas. El relato que le vamos a contar se llama El mar en el tiempo perdido. Esta es una historia muy extraña, muy confusa, que se trata de una población que vivía cerca al mar. Allí una noche los habitantes sintieron un olor a rosas. Entonces pues se les hizo muy extraño. Ese olor no era muy casual, ya que este mar pues siempre acontecía que él en enero, en las épocas de enero, botaba sus basuras en el municipio, en el pueblito, en las calles. Entonces pues sus basuras quedaban en la calle mientras el mar volvía a su estado normal. Pero esto no aconteció el día que llegó el señor Herbio. Bueno, entonces regresamos al día en que la esposa del viejo Jacob sintió este olor, y para ella eso era una premonición, ya que se decía que el olor a rosas, cuando uno lo sentía, era que muy pronto iba a morir. Entonces ella dijo que su última voluntad era que la enterraran viva. Ella murió en los primeros de agosto. Ella amaneció muerta en su cama y fue enterrada o fue echada al mar como todos los muertos que morían allí, sin flores.
Un día llegó un cura y él dijo que este olor a rosas era como un halago de Dios, que este pueblo era el elegido. Pero se dice al contrario, o sea, otra persona lo contradijo mucho tiempo después y fue el señor Herbert, un hombre muy rico, le dijo que este olor era que el pueblo había cometido un pecado, que el pueblo estaba en pecado mortal. El pueblo se empezó a morir, también las cosas, todas las comidas, las casas, las puertas, habían estado untadas, contaminadas con este olor, así decía sus habitantes. Por otro lado, pues se destaca que cada persona estaba asustada, que ellos tenían miedo de que hasta el vapor de su cagada también sintiera ese olor. O sea, era algo muy extraño porque ellos ya estaban asustados por aquel olor. O sea, era como alguien estaba contaminando o alguien se estaba entrando en sus casas sin un permiso. Pero ellos, sin embargo, pues le creyeron al cura que eso era que Dios los había elegido por algún motivo. Pero no era así. Entonces vamos en que Tobías también sintió este olor. Y antes de que su esposa del viejo Jacob muriera, él pues le dijo a su esposa que eso no era verdad, que ella no iba a morir. Entonces le dijo a Tobías que fuera a la casa de su esposa y le dijera que él también había sentido ese olor, entonces que nadie iba a morir. Pero su amigo Máximo Gómez, mientras jugaban una partida de ajedrez un día, le dijo que él también había sentido ese olor, o sea que también todo el pueblo iba a morir. Eso era algo confuso para todos porque no sabían si era verdad, si era mentira, y decidieron pues dejar pasar el tiempo y como ya lo mencioné, pues la esposa de Jacob sí murió. Un día cuando llegó el viejo Herbert, como ya lo dije, él era un rico, él era el más rico de la tierra, según él. Ya él no tenía dónde meter sus billetes, dónde meter todo su dinero, pero él decía que él tenía un gran corazón. Entonces pues empezó a repartir el dinero, pero dijo que no lo iba a dar a todos. Entonces él reunió a toda la gente en un pequeño sitio y empezó a hablar por 1 hora y cuarta hasta que se cansó y descansó. Entonces en la muchedumbre alguien alzó un sombrero, dijo que, o sea, ¿por qué no reparten el dinero ya? ¿Cuál es como, por qué se demoran tanto? Entonces el señor Herbert dijo que no era necesario pues tan rápido, que cada uno iba a tener su dinero, pero que no se lo iba a regalar como tal. Cada uno tenía que expresar lo que sabía hacer. Entonces este señor que alzó un sombrero, pues él sabía cantar como los pájaros y necesitaba 58 pesos para una necesidad que él tenía. Entonces pues el señor Herbert le dijo que ya que como sabía pues cantar como los pájaros, le dijo que tenía que animar la voz de 48 pájaros. Así lo hizo, él utilizó la garganta, la voz, los labios, todo hasta que completó los 48 y tuvo su dinero. Entonces como el viejo Jacob ya estaba aburrido ya que su esposa había fallecido, pues él decidió ir y jugar ajedrez, que eso era lo que él sabía. Entonces lo persiguió día y noche porque el señor Herbert era una persona muy ocupada porque tenía que atender a las otras personas. Él pues hasta que le dio su turno, él le apostó que hicieran una jugada de ajedrez y pues resulta que el señor Máximo ganó, porque no sé, él era muy bueno y él así estuviera vendado, estuviera tapado los ojos, estuviera entretenido, él siempre ganaba. Entonces pues el señor Jacob quedó endeudado y él tuvo que darle su casa como un pago a esa deuda. Resulta que entonces el señor Herbert pues se quedó con todas las casas casi de todos los habitantes. Un día, una noche, él se acostó a dormir porque él ya estaba muy cansado de una fiesta que él creó, que él hizo, pues como en honor de todas las actividades que había hecho. Entonces pues el señor Jacob ya no tenía casa. Y el señor Herbert se quedó en su casa, durmió días enteros, y él dormía y roncaba como un león y él no comió por muchos días, o sea, estaba completamente dormido. Un día llegó un padre que fue el que premonició que
ese pueblo estaba en pecado mortal. Entonces pues el padre venía en busca del señor Herbert para crear una iglesia, porque este pueblo no tenía una iglesia. Pero resulta que él también había empezado a sentir ese olor a rosas y decidió marcharse, recoger un dinero que él había recaudado para la creación del templo, y él se marchó con aquella premonición de que estaban las Sagradas Escrituras en contra del cura que había ido antes, y él dijo que este pueblo era elegido y porque en las Sagradas Escrituras decía que tenían que agradecerle a Dios porque este olor era santo. Bueno, entonces el señor Herbert se levantó un día, muchos días después de que él se acostó, durmió y se levantó con hambre. Entonces pues aquel pueblo era muy pobre y comían cangrejos que tenían que desenterrar en el mar. Entonces pues el señor Herbert se fue también a desenterrar cangrejos, y pues los pobres decían que un rico también come como un pobre, o sea, ellos iban, desenterraban y comían así. Ese mismo día estaba en el mar desenterrando sus cangrejos y encontró a Tobías, que también estaba desenterrando cangrejos. Entonces le dijo que fueran al fondo del mar, que allá él tenía como una especie de tesoro, que eran unas tortugas que eran comestibles. Entonces pues allí se fueron, tuvieron que navegar bastante, tuvieron que nadar hasta que encontraron en el fondo del mar las tortugas. Pero entonces Tobías vio que había muchos muertos, que allí estaban todos los muertos. Y en un momento él encontró o vio a la esposa del viejo Jacob, pero ella era 50 años más joven y tenía, o sea, detrás de ella iban las flores. Y el señor Herbert dijo que todas esas flores eran de todos los mares, o sea que la señora ya había navegado por todo el mundo. Ya de vuelta, cuando ellos llegaron a la casa, despertaron a la esposa de Tobías para que calentara agua y cocinara las tortugas. Entonces pues cocinaron la tortuga y se acostaron, y Tobías le dijo a Clotilde que en el fondo del mar había otro pueblo. Y pues su esposa lo regañó y le dijo que dejara de pensar esas cosas, que dejara de seguir imaginándose eso, que eso no sucedía. Y hasta aquí va el final de esta extensa historia. Es un poco confusa, pero nos lleva a imaginar muchísimo sobre pues todos los habitantes que pueden existir en el mundo, todo lo que puede pasar alrededor de nosotros, porque nosotros solamente estamos en una cajita, no vemos más allá de lo que nos pasa. Hay muchas situaciones distintas como a la comodidad en que nosotros vivimos. La reflexión del relato del el mar en el tiempo perdido es que debemos valorar todas las cosas materiales que nos ofrece la vida, nuestros padres, nuestros hermanos, tíos, mejor dicho familiares, porque no sabemos en cualquier momento se vaya a ir de este mundo. Y pues valorar nuestra naturaleza, porque como bien lo decía en el relato, que no tenían sino que comer cangrejos porque, o sea, no tenían más que comer. Y pues nosotros en este momento, como lo podemos observar, tenemos todo a nuestro alcance, tenemos cómo cosechar, cómo cultivar, o sea, estamos en un total paraíso y hay muchas veces que nosotros no valoramos eso. Entonces, esto es como para que reflexionemos y pues valoremos eso que nosotros tenemos. Compañera Aníbal fue el abogado más hermoso del mundo, donde mi compañera hace la reflexión y yo hago el resumen. Esta historia inicia donde unos niños estaban jugando en el borde de la playa, donde vieron venir a un náufrago a acercarse. Ellos, a lo que llegó a la orilla del mar, ellos lo descubrieron, le quitaron todo lo de algas y se dieron de cuenta de que era un ahogado. Al transcurrir el tiempo, un habitante del pueblo se dio cuenta de lo que los niños estaban haciendo
Entonces ellos lo trajeron a una casa y lo empezaron a desvestir, donde fueron a buscar a los pueblos vecinos de qué pueblo era. Los maridos de las esposas fueron a buscar pueblo por pueblo, preguntando que si les hacía falta algún habitante allí. Entonces todos les dijeron que no. Mientras ellos buscaban en los pueblos aquel habitante de donde hacía falta, las esposas de cada marido estaban en la casa quitándole su vestimenta y haciéndole ropa nueva y comparándolos con sus maridos, donde ellas se pusieron a comparar que porque era más hermoso, porque era más alto y más erguido que sus esposas. Al pasar el tiempo, sus esposas llegaron después de un largo tiempo al lugar de donde ellos vivían, pero sus esposas estaban que lloraban, estaban melancólicas, donde uno de sus esposos pregunta: ¿por qué lloras? Ella responde: porque él se parece a Ernesto, él es más hermoso y mucho más apuesto que tú. Entonces desde allí sus esposos se ponen furiosos y les dan celos de lo que sus esposas están haciendo. Entonces ellos deciden cogerlo y llevarlo al mar y ponerle una ancla y enterrarlo. Entonces la viejita, dice que él tiene cara de Ernesto, de Esteban, de que mejor no lo entierren, de que mejor le hagamos una sepultura, donde allí ellos deciden mejor hacerle una sepultura feliz y honorable. Ellos lo llevan y le hacen una sepultura donde las esposas recorren pueblo por pueblo para buscarles flores y hacerles un... Reflexión: el abogado más hermoso del mundo. Pues como reflexión puedo decir que no debemos juzgar a las personas por su apariencia, por su físico, si son gordas o son altas. Pues todos en este mundo somos iguales y no nos da derecho de hacerlas sentir menos. Y también todos tenemos derecho a tener un entierro digno, sin que nos estén acosando o humillando. Buenos días para todos. El día de hoy les vamos a contar el cuento Muerte Constante más allá del amor. Bueno, en este cuento nos habla sobre un senador, el cual pues fue detectado que iba a morir más o menos a los 3 meses. Él pues era uno de los hermanos más felices de la familia, pero al momento de ser detectado con esto, él se vuelve a una tristeza mayor. Al pasar el tiempo él conoce a Laura Farina, una chica muy joven, la cual pues fue ofrecida por su padre como objeto sexual al senador. Pues él realmente desde un principio no la conocía, hasta que llegó el día en que estuvieron frente a frente. Él la conoció y pues él al verla se da cuenta que tiene en forma de una llave como un símbolo, el cual reflejaba pureza en esta mujer, y pues él decide tenerla o recibirla no como un objeto sexual, sino como una compañera en la cual le pudiera dar a él amor y cariño mientras pues él se le terminaban los días. Finalmente pues él queda en sus brazos dormido y hasta que de ahí se termina su tiempo de vida. Gracias. El amor, pues este cuento nos invita a que hoy en día busquemos un amor que nos acompañe hasta nuestros últimos días, en vez de estar buscando satisfacer nuestras necesidades con una mujer, cuando ellas, en vez de solo tener sexo con un hombre, también nos brindan apoyo, amor y siempre están ahí cuando nosotros las necesitamos. Gracias. Buenos días compañeros, buenos días profesora. El tema que nos correspondió fue El último viaje del buque fantasma. Este fue escrito por Gabriel García Márquez y cuenta la historia de un niño que en una tarde vio un buque, pero como ya era muy noche no sabía si estaba soñando o era de verdad. Fue hasta donde estaba la mamá y le dijo que al día siguiente lo acompañara a ver el buque porque él no sabía si era que había soñado o si era verdad. La mamá en ese momento recordó que se quería sentar en un sillón a ver el horizonte, mar, a recordar a su esposo, pues ya él había muerto hacía 11 años. Pues la noche pasó y al día siguiente la mujer amaneció muerta en el sillón con picaduras parecidas a la de una serpiente.
Asimismo murieron 4 mujeres más en el pueblo. El niño, al quedar huérfano, fue corriendo por todo el pueblo a contarle su historia a las demás personas, pero nadie le quiso creer de que había visto un buque fantasma. Por el contrario, lo golpearon. Él, con toda la rabia que tenía por dentro, debido a que nadie le creyó, pero sí sufrió maltratos, entonces se dijo a sí mismo que ahora iban a saber quién era él. Esa tarde, entonces, él tomó una canoa y se introdujo en el mar. Pasó el transatlántico y él se atravesó en la parte de adelante y con una lámpara alumbró al buque. Esto hizo que ellos desviaran su camino, su ruta, y así lo intentaron una y varias veces hasta que el buque terminó estrellándose con la arena. Allí pues ocurrió la destrucción de este y pues los habitantes del pueblo se quedaron boquiabiertos viendo que lo que el niño había dicho era una realidad. Voy a dar la reflexión de nuestro cuento. Para mí me dejó de reflexión que debemos de aprovechar el tiempo, los momentos que pasamos con nuestra familia, porque aquí nos habla de un niño que quedó huérfano y pues hay muchas veces que ellos quieren tener un papá o una mamá a su lado y ya no lo pueden hacer porque digamos ya por cuestiones de la vida se le haya muerto o porque los abandonaron. Entonces cuando él nos necesita en los momentos más difíciles y pues con los compañeros que digamos que nosotros tenemos nuestros padres y no los aprovechamos, no los queremos, entonces ahí está que debemos de valorarlos y quererlos en su momento, porque hay muchos niños que necesitan de un cariño pero ya no lo tienen. Buenos días compañeros profesores, mi nombre es Noreli Díaz y junto con mi compañera Tatiana Celis vamos a exponer el libro Blackaman, el bueno vendedor de milagros. Como tal, este capítulo va a estar dividido en 2 partes. La primera parte de este capítulo va a ser un resumen muy corto sobre qué se trata la historia de Blackaman y la otra va a ser una reflexión que va a dar mi compañera Tatiana. Para empezar, en este capítulo nos cuenta la historia de Blackaman, un joven el cual se creía que tenía poderes místicos. Lo que realmente hacía Blackaman era una serie de pociones las cuales daba a la gente, a la comunidad indígena, la daba y hacía creer que éstas tenían una serie de milagros. Se puede decir que Blackaman es un joven avaro, ya que él decide vender toda la tierra del Caribe a personal extranjero, en este caso son los gringos, los cuales deciden tomar este territorio para hacer una exportación, lo que es la fauna, flora, el petróleo, y deciden exportar todo esto con tal de que acaban con todo lo que se habita en la tierra del Caribe. Por este hecho, la comunidad indígena decide tomar represalias contra Blackaman, ya que se enteraron de que Blackaman era el causante de todo este daño que estaba ocurriendo con su pueblo. Por tal motivo deciden que la comunidad indígena decide matar a Blackaman, el cual le dan, pues, prácticamente le dan su propio merecido, ya que fue un joven avaro, el cual no tuvo piedad contra esta comunidad y no tuvo ni siquiera piedad contra la fauna y flora que había pues en este territorio. Decidieron acabar con todo esto y darle como un triste final a todo lo que estaba pasando con todo el Caribe. Buenos días, a continuación voy a decir la reflexión del cuento del Blackaman, el buen vendedor de milagros. Pues esta reflexión me hace énfasis primero que todo no dañar nuestra flora y fauna y debemos primero pensar antes de actuar y hacer las cosas honestamente sin ninguna venganza. Gracias. Nuestro tema se llama La increíble y triste historia de la Cándida Herendia y su abuela de Salma. Bueno, esta historia comienza con Herendia, que es una menor de edad de 14 años que vive con su abuela en una increíble mansión de aproximadamente más de 1 millón, que en ese tiempo era mucho dinero. En una ocasión, Herendia
por descuido pierde como una vela en la mansión, se le cae y se prenden las cortinas. Esto genera un incendio donde se pierde todas sus cosas de valor dentro de la casa y la casa queda inservible. Entonces ellas desde afuera observan y la abuela le dice a Herendia que cómo le iba a pagar todo ese año, que era aproximadamente más de 1 millón. Entonces Herendia se puso a pensar y no dijo nada. Bueno, trataron de rescatar lo que pudieron de lo que dejó el incendio, y de ahí se armaron de como una tiendita para quedarse, y la abuela piensa en cómo recuperar ese dinero aprovechándose de su nieta. Pues ella se encuentra con un viudo que pagaba muy bien la virginidad, y como Herendia era virgen, entonces ella la llevó al viudo, y el viudo la examinó de pies a cabeza, la midió su cuerpo, y entonces él le dijo que estaba muy pequeña, pero entonces por su virginidad, entonces lo máximo que le podía dar era 150 pesos. Y la abuela dijo, no, eso era muy poco, que no le alcanzaba ni para pagar una quinta parte de lo que ella le había gastado. La abuela accede a estos 150 pesos y se la da al viudo para que se vayan a como una cabañita atrás del pueblo. Allí cuando van llegando cae un aguacero y corre mucha brisa, entonces el viudo comienza a tocarla, y Herendia trata de gritar, pero no hay nadie por ahí cerca. Entonces pues Herendia es abusada por el viudo, pero como había sido vendida por su abuela, pues no podían hacer nada. Y así sucedió, pasaron los días, y la abuela entonces en la carpa puso como un letrero que decía vengan aquí a ver esta exposición de arte, y en eso llega el cartero y pasa por ahí y le pregunta a la abuela que qué era lo que había ahí. Entonces que por 50 pesos que pasara y satisfaciera sus necesidades. Pues el cartero decía que no, que eso era mucho, que eso era lo que ganábamos en un mes, que eso era lo sustento de él para su comida. Entonces la abuela le dice que le diera lo que tuviera ahí, y que corriera la voz por todo el pueblo para que se enteraran los demás hombres y soldados. Bueno, él accede a eso y le da el poco dinero que tiene a la abuela, que eran como 35 pesos, y el cartero pasa la voz por todo el pueblo, y así se entera mucha gente, y al otro día pues llega muchísimos hombres y hay una increíble fila, y la abuela pues se alegra al ver todo esto, porque dirá que ahora sí va a poder pagar su costo de lo que le había causado la nieta. Entonces, y así comienza que por 50 pesos entra cada hombre, y así sucesivamente. Un tiempo después pues se cansa Herendia, se siente fatigada, pues ya agotada de tanto pues de que los hombres entraran, y la abuela entra y le pregunta que que por qué está así. Y le dice Herendia que no puede más, y la abuela pues cierra por esa tarde, cierra la tienda para que ningún hombre entrara. En eso Ulises, que era un hijo de como decir, de un hombre importante, se mete al carro del papá y saca una puñada de dinero, bastante dinero, y para ir a la tienda. Y como la abuela había cerrado antes de que él estuviera ahí, él le dice a la abuela que venía a ver qué era lo que ocurría allí. Entonces la abuela le dice que no, que viniera el otro día. Él dice que él se hace el disimulado y se devuelve, pero da la vuelta por atrás de la tienda,
y se mete por debajo de la carpa y está Herendia ahí y la empieza a ver ahí discretamente. Cuando Herendia se da cuenta, entonces empiezan a ver y comienzan de un momento a otro a hablar. Hablan así y pasa el tiempo. Al otro día vuelve Ulises y la vuelve a ver, pero entonces ya estaba la fila de hombres, entonces no puede hacer nada. Ulises un tiempo después se va y Herendia se quiere ir con él, o sea, se quieren escapar, pero la abuela se da cuenta y entonces la abuela toma unas medidas que son con una cadena de perros, llega y la amarra a su pie y a la pata de la cama para que no se escapara. Bueno, entonces ellos planean otra fuga, pero no lo logran y la Herendia ya se siente agotada, no quiere seguir con ese trabajo porque la abuela la explotaba mucho. Y entonces planean con Ulises ponerle en el pastel de cumpleaños un veneno para ratas. Y Ulises cuando entra a la tienda le dice a la abuela que por su mal comportamiento que en su cumpleaños le regalaba este pastel. Entonces pasaron al centro de la tienda y pusieron una mesa como para invitados importantes. Ulises le da el pastel y la abuela lo parte y le da el primer pedazo a él como para que él lo probara primero, pero entonces Ulises dice que no era tolerante al dulce porque se enfermaba, entonces lo dejó a un lado y la abuela pues empezó a comer y se lo comió todo y por no desaprovechar el pedazo que le daba a Ulises se lo comió ella también. Al otro día pues Ulises y Herendia comienzan a ver que la abuela empieza a soñar y a delirar como en eso de las 5 de la mañana y ellos esperaban que pues ya que estuviera muerta. Entonces con tal decepción Herendia mira a Ulises con una cara como de ¿por qué no lo hizo bien? ¿Por qué no resultó lo que quería que pasara? Y Ulises pues se va de la tienda por un tiempo y cuando vuelve con una daga o con una daga y disimuladamente va y se la acaba a la abuela y la abuela pues lo aprieta fuerte para que no siguiera haciéndole daño y Ulises se trata de zafar y le tira otros 3 cuchillazos como en el pecho y en el quinto le alcanza a pasar en el abdomen y Ulises se baña en sangre que como espesa, no era de un color espeso pero como verdoso. Ulises dice porque por fin se iban a deshacer de la abuela y en ese momento pues Herendia se logra escapar de la cadena y corre detrás de las montañas siguiendo la playa y se pierden más allá pues porque Ulises la iba persiguiendo pero no la logra alcanzar y pues así concluye la triste historia de la Candia, Herendia y su abuela de Salma. Muchas gracias. Basados en esta historia podemos notar y observar el maltrato y la explotación sexual que sufría Herendia de parte de su abuela. Nosotros debemos empezar a valorar y a querer a nuestros seres queridos como lo ven nuestros abuelos. Debemos valorar que estamos en un hogar y en un ambiente sano. También debemos pensar que a pesar de nuestras circunstancias, nuestros obstáculos, nunca debemos rendirnos, siempre debemos ser optimistas y siempre verle el lado bueno a las cosas, tratar de salir adelante con ayuda de las personas que nos quieren, muchas veces por orgullo y por querer hacer las cosas a nuestra manera. Muchas veces nos equivocamos
debemos dejarnos ayudar de personas que nos quieren y tratar de ser mejor persona. Debemos valorar nuestro cuerpo, querernos, ser mejor persona.